Bien, de nuevo yo. Este es el tercer, ¿sí? Tercer y último video de respuestas cardiovasculares al ejercicio. O sea, estamos en la unidad, seguimos en la unidad respuestas y adaptaciones cardiovasculares y hematológicas al ejercicio. Y habíamos visto ya previamente un pequeño repaso de aspectos básicos y estamos en el segundo punto de respuestas cardiovasculares al ejercicio. De esto ya grabamos 2 videos y este va a ser el último. De hecho, estaba grabando y simplemente corté el anterior porque se me estaba haciendo demasiado largo. Y bueno, entonces termino en este tercer video. Entonces, bueno, seguimos en este punto de acá. Y lo que todavía me quedaba decir, pensé que estaba terminando, por eso que lo terminaba en el segundo, pero decidí cortarlo para que no quede demasiado largo. Entonces, ahora es unos minutos, creo que este va a durar menos, decir qué pasa con, en este caso, la presión arterial durante el ejercicio. En este caso, como dice ahí, respuesta de la presión arterial durante la realización de un ejercicio aeróbico incremental que envuelve grandes grupos musculares. Pedalear, trotar, nadar, remar, etc. Entonces, este es el típico comportamiento de la presión arterial, sistólica y diastólica. La presión arterial sistólica va aumentando en forma lineal a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. Fundamentalmente está en relación a aumento del gasto cardíaco. Aumento de gasto cardíaco, aumento de presión arterial sistólica, una relación lineal ahí. En cambio, la presión arterial diastólica suele no modificarse de manera significativa. Puede incluso llegar a caer un poquito, bueno, puede al principio aumentar un poquito, pero en sí no hay modificación de la presión arterial diastólica. Esto está básicamente determinado porque por las resistencias vasculares periféricas. Entonces, si bien aumenta, en el caso de el bombeo del corazón, mayor contracción, mayor presión de bombeo, también hay una disminución de las resistencias vasculares periféricas, dado la gran vasodilatación en las regiones de músculos activos, etc. Entonces, si bien aumento, el corazón aumenta la fuerza de contracción, tiene que contraer más, hay disminución de esas resistencias vasculares periféricas y bueno, compensando ahí la resistencia, o sea, la presión arterial diastólica no se modifica. El comportamiento de estas presiones durante el ejercicio es algo no solamente en reposo, sino controlar qué es lo que está pasando con las presiones diastólica y sistólica en el ejercicio es una información valiosa en términos fundamentalmente de salud. Si la frecuencia de la presión arterial sistólica aumenta demasiado, bueno, puede ser sin duda un indicador de hipertensión, etc. Bueno, y si la diastólica también aumenta en vez de mantenerse, etc. Bueno, nos da información importante a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, es algo que suele monitorizarse durante pruebas de fuerza. Cuando la respuesta de la presión arterial al ejercicio estático o de fuerza intensa, ejemplo, haciendo fuerza, musculación, a diferencia del anterior, o sea, en el ejercicio predominantemente aeróbico, grandes grupos musculares, habíamos visto aumenta la sistólica y la diastólica no se modifica. En este caso aumenta las dos. Aumenta la sistólica y aumenta la diastólica. En este caso la sistólica, bueno, porque en el ejercicio de fuerza aumenta el gasto cardíaco. Y la diastólica aumenta las resistencias vasculares periféricas también, porque cuando hago contracción hay cierro, vasoconstricción en músculos también, porque la sangre no puede circular en los músculos que estoy haciendo fuerza. Entonces, mucha mayor resistencia periférica aumenta la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y los valores, bueno, la diastólica aumenta, no aumentaba en el ejercicio predominantemente aeróbico. Pero si bien la sistólica aumenta en ambos tipos de ejercicios, los valores que se pueden alcanzar en ejercicio de fuerza de presión arterial sistólica son sustancialmente mayores,
De ahí que también hay que, en personas de repente hipertensas, hay que tener ciertas precauciones y bueno, algunas recomendaciones de por ahí no mover cargas máximas, no evitar la maniobra de Valsalva cuando cierro glotis, una expiración forzada a glotis cerrada, o sea, no puedo expirar. Bueno, esas cosas aumentan mucho la presión arterial, entonces hay algunas indicaciones que son importantes tener en cuenta. Y esto es un resumen de todo lo visto anteriormente. Es más que nada un resumen que creo que está, lo menciono rápido, pero como resumen para estudiar, creo que es un buen esquema. Aquí abajo, bueno, las siglas están en inglés, pero acá están explicadas y bastante simples de entender. Entonces, esto es porcentaje, o sea, en el eje de las X, es porcentaje de trabajo máximo. Entonces vemos aquí a medida, voy a empezar por arriba. A medida que aumenta la carga de trabajo, el gasto cardíaco va aumentando hasta llegar al máximo. Bajo aquí, o sea, sigo en la columna izquierda. ¿Qué pasaba con el volumen sistólico? O sea, gasto cardíaco era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y acá está lo que mencionaba anteriormente. El volumen sistólico aumenta a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, pero alcanza su máximo a intensidades submáximas. ¿Okay? Y luego se mantiene. En cambio, la frecuencia cardíaca sigue aumentando en forma lineal hasta el ejercicio máximo. Entonces ahí vemos el comportamiento, en el caso del gasto cardíaco, es lo que intentaba decirles hoy, no sé si fui suficientemente claro, que a partir de determinada intensidad de esfuerzo, aproximadamente 50% del esfuerzo máximo en términos de consumo de oxígeno, dado que el volumen sistólico ya no aumenta más, el gasto cardíaco va a seguir aumentando a costas del aumento de la frecuencia cardíaca, porque el volumen sistólico ya no aporta más. Y el consumo de oxígeno sigue aumentando en forma lineal hasta el máximo, que es el cuadrito de abajo a la izquierda. Y acá a la derecha está representado aquí arriba, son las presiones arteriales. En el medio es la presión arterial media, que si recuerdan se calculaba como presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. La presión arterial media va aumentando. Y la presión sistólica, esto es, reitero, es un ejercicio predominantemente aeróbico, envuelve grandes grupos musculares, o sea, trotar en una cinta con aumento progresivo de la intensidad. La sistólica va aumentando y la diastólica no se modifica. En el caso aquí, estos son las resistencias vasculares periféricas, y las resistencias vasculares periféricas van disminuyendo, fundamentalmente por lo que hablamos de la vasodilatación en los sectores activos, en los músculos activos, piel, etc. Y esto acá es el doble producto, creo que lo escribí acá, lo que significa eso, el doble producto. En español se habla de doble producto. Y es el producto de dos factores, por eso doble, de la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. Eso es el doble producto. Y el doble producto va aumentando. Este doble producto es un indicador del trabajo que está haciendo el corazón. Entonces, es una referencia para tener en cuenta, particularmente personas hipertensas o de repente, no sé, una persona un cardiópata, etcétera, hay que tener muy en cuenta esto, el trabajo del corazón. Entonces hay que evitar, si aumenta una, que no aumente mucho el otro, o sea, para que el doble producto se mantenga en ciertos parámetros, ¿no? Ejercicios que aumentan simultáneamente presión arterial sistólica de manera importante y frecuencia cardíaca de manera importante, ambas aumentan mucho el trabajo del corazón. Entonces es algo a tener en cuenta. Y el último esquemita, así también de resumen, de estudio, o sea, en un esquema hay bastante información, es la diferencia entre ejercicios de brazo y de piernas. Imagínense haciendo con un ciclo ergómetro de una bicicleta, con las piernas,
y un cicloergómetro de brazos, un remo ergómetro. Bueno, no, un cicloergómetro de brazos. Remo ergómetro es otro ergómetro. Un ciclo para hacer más claro, más similar el ejemplo. Entonces, un ergómetro de piernas, una bicicleta, y un ergómetro de brazos. Entonces, a nivel de consumo de oxígeno, estoy en la columna de la izquierda arriba. A medida que aumenta el consumo de oxígeno, o sea, aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta el gasto cardíaco. Y aquí lo que quiere mostrar que en ejercicios de pierna, que está en violeta, se llega a gastos cardíacos mayores. Es lógico, ¿no? Involucro mayor cantidad de masa musculares, etc. El gasto cardíaco máximo en ejercicios de brazo, en el remo, en el ciclo ergómetro de brazos, llega a un X gasto cardíaco máximo. El gasto cardíaco máximo cuando hago el ejercicio de pierna es mayor. Lo que es el volumen sistólico pasa en sí lo mismo. El volumen sistólico máximo en ejercicios de pierna es X. El ejercicio en ejercicios, perdón, creo que dije al revés. En ejercicio de brazos se llega a X y se llega a un máximo X. En ejercicios de pierna, siempre a misma intensidad en términos de consumo de oxígeno, el volumen sistólico es mayor y se alcanzan volúmenes sistólicos mayores también máximos. En cuanto a la frecuencia cardíaca, a misma intensidad en términos de consumo de oxígeno, esa misma intensidad en ejercicios de piernas se consigue con una frecuencia cardíaca menor, o sea, la misma intensidad en términos de consumo de oxígeno para ejercicios de brazos requiere una frecuencia cardíaca mayor. En el caso de las presiones arteriales, en cualquiera de ellas, la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, como presión arterial media, a igual intensidad de ejercicio en términos de consumo de oxígeno, el ejercicio de brazo resulta en presiones arteriales mayores que el ejercicio de pierna. También por esto, por los grupos musculares que envuelve, a mayor grupo muscular envuelto, mayor vasodilatación, menores resistencias periféricas, y está vinculado a eso. Y obviamente se alcanzan valores, en este caso máximo, menores en brazos, porque bueno, llego a ejercicios, o sea, no puedo alcanzar niveles tan intensos de ejercicio en términos de consumo de oxígeno, porque bueno, llego al agotamiento antes y bueno, y no consumo tanto oxígeno porque los músculos activos son menores, dado que involucran menor masa muscular, por ahí. En cuanto aquí a este cuadrito, el E, las resistencias vasculares periféricas, y acá habíamos mencionado arriba también, que a misma intensidad de ejercicio, las resistencias periféricas son menores cuando realizo ejercicios de piernas que cuando realizo ejercicios de brazo. Y acá es, desde el punto de vista de lo que, digamos, lo que hablamos recién, el doble producto del trabajo de corazón, que a cualquier intensidad de ejercicio, reitero, en términos de consumo de oxígeno, a cualquier intensidad de ejercicio, o sea, a una misma intensidad de ejercicio, el doble producto, o sea, el trabajo del corazón, es mayor cuando realizo ejercicios de brazo que cuando realizo ejercicios de pierna. Y esto obviamente desde el punto de vista práctico tiene sus implicaciones, ¿no? De repente si tengo una persona hipertensa, un adulto mayor, etcétera, y en el gimnasio tengo una bicicleta para pedalear con las piernas y tengo un cicloergómetro de brazos, eventualmente sí puedo usar los dos, pero tener en cuenta estas cosas, porque si quiero lograr una cierta intensidad, una misma intensidad, el ejercicio del ergómetro de brazos va a implicar un mayor trabajo para el corazón que el mismo ejercicio en intensidad en términos de consumo de oxígeno que de pierna. Y ahora sí, finalmente, recordar ejercicio submáximo en estado estable, es decir, salgo a trotar o en la bicicleta, en el gimnasio, lo que fuera, pero es intensidad estable.
Y esto es lo que sucede, ¿no? Cuando es en estado estable, y también en esto no es demasiado prolongado, no hay demasiado calor, porque si hay demasiado calor ya ese estado estable no es estable. Entonces, un ejercicio en estado estable, ambiente relativamente agradable y tampoco demasiado largo de duración, el gasto cardíaco se mantiene estable durante el ejercicio y bueno, después termino y voy bajando el gasto cardíaco. Y lo mismo pasa con el volumen sistólico y lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. O sea, alcanzo estados estables. A medida que aumento la intensidad, pero todavía puedo alcanzar estados estables en ejercicio submáximo. En el caso, un ejercicio, esto sería un gasto cardíaco del 50% del gasto cardíaco máximo. Mantengo el estado estable. 65% del gasto cardíaco máximo, mantengo estado estable. 75% del gasto cardíaco máximo, lo mantengo estable. Ya a intensidades más altas, no voy a poder alcanzar estados estables por diferentes razones. Y bueno, ahora sí, para terminar, sinteticé similar a lo que lo hice en el video de repaso, algunos puntos claves, ¿sí? como resumen, y que de repente les quede también para el repaso, para el estudio. Entonces, respuestas cardiovasculares al ejercicio. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco aumentan para aportar más sangre a los tejidos. El mayor aporte de sangre a los tejidos permite que más oxígeno y nutrientes lleguen a los músculos y que los desechos se eliminen más rápidamente. Los músculos y a la piel también. Recordamos que es importante también ese mayor flujo a la piel para la termorregulación, etc. La distribución del flujo sanguíneo se modifica del reposo al ejercicio, ya que la sangre se redirige a los músculos y sistemas que lo necesitan, piel, aumentando el consumo de oxígeno. La deriva cardiovascular es el resultado de la disminución del volumen sistólico, el aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la presión arterial sistémica y pulmonar debido al ejercicio prolongado en estado estacionario o al ejercicio en el calor. Cuanto más intenso el ejercicio, mayor ocurre esto. Cuanto más calor, más humedad, etc. La presión arterial sistólica aumenta en forma directa con el aumento de la intensidad del ejercicio, mientras que la diastólica se mantiene constante, reitero, en ejercicios predominantemente aeróbicos que envuelven grandes masas musculares. La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica tienden a aumentar durante el trabajo de fuerza de alta intensidad, debido en parte a la maniobra de Valsalva, esa de maniobra que cuando voy al baño y hago esa glotis cerrada para hacer fuerza. Es algo que no se aconseja en personas hipertensas, ¿no? Pero no solamente por la maniobra de Valsalva, sino el aumento de las resistencias periféricas producto de la contracción muscular, que sí es importante, la sangre no pasa, no circula. Si estoy haciendo un ejercicio de piernas con mucha carga, bueno, el cuádriceps, digamos, se aprieta y la sangre no puede circular. Entonces eso hace aumentar las resistencias periféricas. A nivel de los cambios sanguíneos, la diferencia arteriovenosa aumenta durante el ejercicio a medida que la concentración de oxígeno venoso disminuye debido a que el cuerpo extrae más oxígeno de la sangre. El volumen de plasma disminuye durante el ejercicio debido a que se extrae agua del mismo y parte sale del cuerpo en forma de sudor. Ocurre hemoconcentración. El plasma pierde líquido resultando en mayor concentración de glóbulos rojos y por lo tanto una mayor capacidad de transporte de oxígeno. Mayor capacidad por mililitro de sangre. El pH de la sangre disminuye debido al aumento de la acumulación de lactatos, debido a la acumulación de iones hidrógeno en sangre al aumentar la intensidad del ejercicio. Entonces, con esto estamos
terminando las respuestas cardiovasculares al ejercicio, y en el próximo video vamos a comenzar con adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento.